Buenas noches y bienvenidos a Misterios Paranormales. Hoy nos trasladaremos al antiguo Egipto y les hablaremos de las pirámides de Giza. Y empezaremos nombrando que hay tres pirámides principales en Giza. Una llamada Keops, Kefren y Mycerinos. Además, hay muchas otras pirámides menores. Hoy les hablaré principalmente de una de ellas, la pirámide de Keops. La Gran Pirámide de Giza es la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. Situadas en la meseta de Giza, a 18 kilómetros del Cairo, se encuentran las pirámides, los monumentos más conocidos de Egipto y uno de los más antiguos del mundo. La construcción de las grandes pirámides comenzó sobre el año 2500 a.C. La pirámide más grande y famosa es la de Keops, también llamada Jufu, con sus 140 metros de altura y 230 metros de base, casi 1 kilómetro de perímetro. Imaginad. Recibe también el nombre de Gran Pirámide de Giza. Sus arquitectos fueron Keops y Imhotep I. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor del año 2570 a.C., siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras del Cairo, en Egipto. Fue el edificio más alto hasta el siglo XIV, siendo superado solo por el chapitel de la Catedral de Lincoln en Inglaterra y el edificio de piedra más alto del mundo. Originalmente estaba recubierta por unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca, pulidos de varias toneladas cada uno. Mantuvo este aspecto hasta principios del siglo XIV, cuando un terremoto desprendió parte del revestimiento calizo. Posteriormente, los turcos otomanos utilizaron dicho revestimiento para la construcción de diversas edificaciones en el Cairo. La datación. Los egiptólogos, arqueólogos especialistas del antiguo Egipto e historiadores desde Heródoto coinciden en afirmar que fue construida durante el reinado de Jufu, también llamado Keops, en la primera mitad del siglo XXVI a.C. Se piensa que su construcción fue dirigida por su chati, el arquitecto Emiun. El interior de la pirámide la Gran Pirámide de Giza, se compone de 3 cámaras principales, 2 situadas en el interior de la pirámide, actualmente denominadas Cámara del Rey y Cámara de la Reina, y una en el subsuelo, la cámara subterránea. A las cámaras se accedía desde el lado norte por un pasaje descendente obstruido al final por grandes bloques de granito. La Gran Galería. La Gran Galería es un gran pasaje de unos 47 metros de longitud y 8 metros de altura. Las paredes de la Gran Galería son planas hasta una altura de 2 metros y a partir de ahí escalonadas, conformando una falsa bóveda por aproximación de las hiladas. La Cámara del Rey. La Cámara del Rey está conformada por losas de granito y es de planta rectangular, paredes y techos lisos sin decoración, y únicamente contiene un sarcófago vacío de granito, sin inscripciones, depositado allí durante la construcción de la pirámide, puesto que es más ancho que los pasadizos.
Sobre el techo se encuentran las llamadas cámaras de descarga, y la más alta dispone su techo con grandes bloques inclinados a 2 aguas para desviar la gran presión que ejercen los bloques superiores de la pirámide, evitando que todo el peso descargue sobre el techo de la cámara real. Se accede a ella por un pasaje horizontal llamado antecámara, que parte del extremo superior de la gran galería. Y ahora, amigos, les voy a hablar de las 8 caras laterales de la gran pirámide. Un señor, un hombre llamado Flinders Petrie, le observó, entre otros aspectos morfológicos, que la sección horizontal de la gran pirámide tiene forma octogonal, de estrella de 4 puntas, pues cada una de las caras está compuesta por 2 planos, con ligera pendiente hacia el centro, difícilmente apreciable a simple vista por la ausencia casi total del revestimiento, pues solamente se han conservado algunos bloques de piedra caliza procedentes de las canteras de Tura, en la primera hilada de la cara septentrional. Esta característica y su orientación hacia el norte geográfico genera en las caras norte y sur un fenómeno de proyección de sombras durante los equinoccios hacia el amanecer durante unos minutos. La mitad oeste de las caras norte y sur es iluminada por los rayos del sol, mientras la mitad este permanece en sombras. Hacia el ocaso ocurre al contrario, quedando iluminada la mitad este. Existen diversas teorías que tratan de explicar cómo se construyeron las pirámides de Giza, pero no se sabe con certeza cómo se erigieron, al no haber perdurado ningún documento de la época describiéndolo. Posiblemente puedan aportar datos significativos las excavaciones arqueológicas que se realizan en la meseta de Giza en los restos del poblado de artesanos, del cementerio, los almacenes o las canteras. Heródoto, quien contempló la pirámide hacia el año 450 a.C., comentó que su tiempo de construcción fue de 20 años y que subían las piedras labradas de grada en grada mediante artefactos conformados de maderos cortos. En cuanto a la pirámide, se gastaron en su construcción 20 años en una fábrica cuadrada de 8 pletros de largo en cada uno de sus lados y otros tantos de altura, de piedra labrada y ajustada perfectamente y construida de piezas tan grandes que ninguna bajaba de 30 pies. La pirámide fue edificándose de modo que en ella quedasen unas gradas o apoyos que algunos llaman escalas y otros altares. En el siglo XX surgen muchas hipótesis de cómo la del egiptólogo alemán Ludwig Borchardt, quien expuso en 1928 la teoría de utilización de grandes rampas perpendiculares a la cara de la pirámide como medio para construirla. A mediados del siglo XX, Goneim declaraba haber encontrado huellas de muros de contención de dichas rampas, pero otros estudiosos como Dunham o Roster descartaron la teoría de las rampas, opinando que la propia pirámide sirvió de plataforma de trabajo apoyando los relatos de los sacerdotes egipcios, transcritos por Heródoto. El arquitecto francés Jean-Pierre
Houdin expuso en abril de 2007 la teoría según la cual las piedras de la Gran Pirámide de Giza fueron transportadas por una rampa exterior tradicional hasta una altura de 45 metros. Desde ahí los bloques eran subidos por otra rampa en espiral montada en el interior de la propia pirámide. Según Houdin, el túnel sí seguiría existiendo hoy en día, y esta hipótesis podría dar veracidad a las narraciones de Heródoto y Plinio el Viejo, reflejando relatos de cámaras subterráneas de la pirámide, siendo quizás la famosa tumba Isla. 10 fueron, como digo, los años que se emplearon en la construcción de esa calzada procesional y de las cámaras subterráneas de la colina sobre la que se alzan las pirámides. Cámaras que, para que le sirvieran de sepultura, Keops se hizo construir, conduciendo hasta allí un canal con agua procedente del Nilo, en una isla. La Gran Pirámide en la cultura popular moderna. La construcción de la Gran Pirámide y las supuestas relaciones métricas que presenta han sido objeto en los últimos tiempos de numerosas hipótesis, generalmente sin excesivo rigor científico. Una de las más conocidas y esgrimidas por el mundo esotérico es la asociación de la altura original de la pirámide como fracción de la distancia de la Tierra al Sol. Dicha construcción ha sido atribuida a extraterrestres, atlantes, egipcios anteriores a Keops o a otras culturas o civilizaciones desconocidas. Dichas teorías han tenido repercusión en Internet, donde pueden encontrarse algunas de ellas realmente extravagantes en revistas, libros y en el mundo del cine, con películas como Stargate o 10.000 a.C., donde se atribuye la construcción a extraterrestres o a una civilización desconocida de hace 10.000 años, respectivamente. Stargate tuvo una continuación televisiva de gran éxito, hecho que se ha traducido en varias temporadas y varios spin-offs. Los misterios de las pirámides de Giza. Hay multitud de teorías sobre para qué se construyeron estos monumentos megalíticos y la funcionalidad que tenían. Desde teorías que cuentan que eran inmensas centrales eléctricas, a otras teorías que simplemente cuentan que eran tumbas para los difuntos faraones. Desde el principio de los tiempos, un velo oculta el verdadero origen y la auténtica finalidad de las pirámides de Egipto, que, ajenas al paso del tiempo, excitan la imaginación de todo aquel que las contempla. Se conocen cerca de 100 de tamaño y forma diferentes, distribuidas a todo lo largo del Nilo. De todas, las más apasionantes son las de la meseta de Giza del Cairo, sobre las que destaca la de Keops con sus 147 metros de altura y sus 2.500.000 de bloques de piedra de varias toneladas. ¿Qué civilización de hace 12.000 años era capaz de diseñar, estructurar y construir este tipo de monumentos en el Valle del Nilo, y con qué finalidad? En este sentido, pero sobre todo, ¿por qué las estrellas de Orión y no otras que tienen estas de particular? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Si nosotros solo acabamos de saber de ellas, ¿cómo lo averiguaron ellos? ¿O quién se lo dijo? El investigador y escritor Erich von Däniken
los antiguos egipcios fueron ayudados por inteligencias no humanas. Último punto. Jeroglíficos futuristas. En el monumento dedicado a Osiris y en más variedad de jeroglíficos se puede apreciar aviones de tecnología muy avanzada, submarinos, helicópteros e incluso ovnis. El ufólogo Richard Wagland ha encontrado evidencias en jeroglíficos del antiguo Egipto de que fuimos visitados por seres de otros planetas o por civilizaciones de una tecnología muy avanzada a su tiempo. Las pruebas consistían en jeroglíficos descubiertos tallados en los templos de Seti y el monumento a Osiris situado a cientos de kilómetros al sur del Cairo y que cuenta con más de 3000 años de antigüedad. El descubrimiento fue verificado en noviembre de 1998 por la cadena de televisión Fox. ¿Cómo los egipcios tuvieron esta clase de información sobre tan avanzada tecnología y por qué? A día de hoy no hay una conclusión a ninguno de estos misterios y ni los egiptólogos consiguen ponerse de acuerdo, mientras que la historia oficial acerca de las pirámides y del antiguo Egipto más que contradecir. ¿Cómo hicieron para levantar semejantes monumentos megalíticos con tan escasas y casi prehistóricas herramientas? Lo que está claro es que estas majestuosas construcciones siguen ahí, viendo pasar investigadores y egiptólogos esbozando una sonrisa, riéndose de nosotros con el paso del tiempo. Y ahora sí, saludos mi misterio fanáticos. Llegamos al final del programa y nos vemos hasta el próximo videoprograma de Misterios Paranormales, con más misterios, enigmas y descubrimientos interesantes de nuestro mundo actual, pasado y futuro. Hasta el próximo programa. Y yo me despido. Chao. مازال حي مازال محبوب القلب لا اشتاهوا لهذا المجال مازال حي مازال ما نسمح شي لو يصير عليها القتال قدر شي نلقاه يا حبابي وقتال